Continuamos en Unidiversidad Noticias. Estamos en vivo por el canal 30 de la televisión digital abierta en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Momento de entrevista como siempre aquí en el programa y en este caso vamos a dialogar y le agradecemos mucho su presencia aquí en el estudio de Valeria Chiavetta. Ella es presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Tema a tratar, la reforma migratoria a través de un decreto de necesidad de urgencia que se conoció a principios de este año 2017 en donde el gobierno nacional impone algunas modificaciones a la ley de migraciones. A grandes rasgos y entre muchos puntos que tiene esta reforma es controles más estrictos para extranjeros que tengan antecedentes penales que quieran ingresar a la Argentina y también sobre la permanencia de ellos que estén aquí y que tengan antecedentes penales. Quiero saludar a Valeria para que me dé su postura al respecto y un poco comparar cuál fue qué dice la ley anterior y qué establece la reforma. Valeria, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Todo ¿Cómo bien? están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. No, un gusto. ¿Qué postura o qué podemos decir de esta reforma a la ley migratoria? ¿Qué cambios radicales hubo? ¿Cómo lo tomaron? Bien. Primero me gustaría contextualizar un poco la actual ley de migraciones, que es una ley que fue sancionada en el año 2004 y es la primera ley que se tiene en democracia después de la ley anterior, que fue del año 81, de la última dictadura militar, que fue conocida como la ley Videla. Y esta es una ley que viene a ser de vanguardia, no solo para Argentina, sino para todos los países de la región, de Latinoamérica y también del mundo. Y de vanguardia principalmente porque reconoce a la migración como un derecho humano inalienable de las personas. Entonces ese es nuestro punto de partida, una primer ley de avance mundial que reconoce el derecho a migrar y reconoce que los migrantes que deciden residir en el país tienen los mismos derechos para el acceso, principalmente a la asistencia social, a la salud y a la educación. Y es una ley que además es muy importante decir, es producto del consenso democrático aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso, ¿no? Entonces llama en principio la atención que se quiera modificar esta ley con un decreto de necesidad de urgencia donde no nos queda clara cuál es la excepcionalidad y cuál es la urgencia en el tratamiento de una ley que fue producto del consenso y con la participación importante de grupos de organizaciones y de la sociedad civil, ¿no? Entonces eso es un primer interrogante que tenemos. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad? Cuando pareciera que en realidad lo que está encubriendo esta medida junto con otras, ¿no? Porque como bien dicen ustedes, esta modificación es del 30 de enero de este año, pero se fueron tomando medidas que vienen en retroceso de los derechos humanos de la población migrante desde la asunción del gobierno de Macri. Y una de las expresiones que es con la que vienen sosteniendo, que es de la modificación de la ley. ¿Qué medidas en concreto se han tomado en contra de los migrantes? Y se han aumentado los controles fronterizos, pero no para cualquier tipo de migración. Nosotros históricamente en la Argentina hemos vivido políticas de encauzamiento, de selección de la población migratoria. Entonces pareciera que hay una migración que ha tenido la puerta siempre abierta para ingresar al país y otra migración que es vista como peligrosa, delincuente, como desechable, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la población latinoamericana. Entonces, entre las medidas podemos encontrar, se han fortalecido las funciones de la Dirección Nacional de Migraciones que tienen que ver con el control de las fronteras y con el seguimiento de un tipo de migrante. Por otro lado, han aumentado las tasas migratorias. Otra medida que fue bastante difundida también mediáticamente tuvo que ver con la creación de un centro de detención para personas migrantes que estuvieran en trámites de expulsión. Y se han terminado también los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección de Migraciones, que lo que buscaba era acceder, acercarse al territorio para favorecer los trámites de regulación, que es lo que la ley prevé, ¿no? Porque hay algo que a veces se cree, que es que hay migrantes legales y migrantes ilegales. En realidad no existen seres humanos ilegales. Lo que hay personas en distinta situación migratoria.
Y a estas personas que tienen una situación de antecedentes penales, ¿cómo entra el factor seguridad en esta reforma? ¿Cómo lo toman? ¿Qué postura tienen al respecto? Y el principal mito que sostiene la creación de las modificaciones a la ley es que hay un incremento, primero un incremento masivo de población migrante, cuando esto es un dato imaginario, que responde a un imaginario colectivo que nada tiene que ver con los datos censales. La población migrante en el país se mantiene en las últimas décadas y no supera el 4,5% de la población general. Y el otro mito que sustenta estos cambios que trae el decreto 70 es que asociar la delincuencia a la migración. Y esto no se corresponde con primero no están los datos contextualizados y no hay cifras que sean realmente alarmantes. Según el Ministerio de Justicia, lo que aporta es que hay de personas migrantes por delitos vinculados al narcotráfico, son 1.426 personas, lo que representa el 0,06% de la población migrante del país. Y el 2% de la población que está cumpliendo penas privativas de libertad por estas causas. Entonces, ¿a dónde está la magnitud del fenómeno, no? El gobierno habla de un 21,3% de personas con nacionalidad extranjera en cárceles federales, que es el mayor porcentaje de los últimos 5 años. Un poco allí avala o sustenta la reforma de esta migratoria. Claro, en las cárceles federales donde se concentran todos los delitos que tienen que ver con el narcotráfico en todos los países. Digo, primero que esas cifras no tenemos claro cuáles son las fuentes que utilizan. Y después que digo, pues son cárceles federales donde están estos delitos y podemos pensar lo mismo, por ejemplo, de la población que migra de Argentina hacia otros países, y sí, la mayoría de la gente que está detenida, que son argentinos en otros países, tienen que ver con el narcotráfico, y no vamos a decir que los argentinos que migran en búsqueda de otros destinos para vivir son narcotraficantes, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más con el tipo de delito, que es un tipo de delito que es transfronterizo, ¿no? Claro. Vos decías recién que hay una persecución concreta de los migrantes latinoamericanos. ¿La decisión del gobierno de pedir averiguación de antecedentes penales para los migrantes aplica solamente para quienes ingresen desde países latinoamericanos o es para todas las personas que ingresan al país? No, la medida no habla de país, de migrante particular. De todas maneras, si uno observa qué es lo que sucede en la calle con la detención que realiza la policía en cualquier barrio popular, uno se da cuenta que no se detiene ni se hace un control de fronteras a cualquier migrante. Ahí se juegan condiciones de clase, étnicas, de raza, de color de piel. Bien. Al mismo tiempo, ¿no es lógico que el gobierno trate de alguna forma de tener un registro de quiénes son las personas que viven en el país, independientemente de permitir su ingreso o no, digamos, pero que si están viviendo, residiendo en el país, haya un registro concretamente, tengan sus papeles en reglas? ¿Este planteo no es lógico? Por supuesto, y es lo que viene a traer la ley 25.871 del año 2004. Lo que busca es favorecer los trámites de residencia y crea distintas modalidades de residencia, por supuesto. Y de hecho lo que dice la ley es que el Estado está obligado a asesorar y a facilitar todo lo que tenga que ver con la residencia de los migrantes. Sumándome un poco a la pregunta que hacía Gerardo, también, esto lo pongo en debate, ¿no? La situación de los controles y de las fronteras en la Argentina, sobre todo en el norte, digamos. Me parece que el gobierno también sustenta algunas de estas reformas en mejorar los pasos fronterizos, sobre todo en el norte del país, que según lo que uno lee o ve en las imágenes, le falta mucho personal e infraestructura sobre todo, ¿no? Por supuesto que faltan recursos para invertir en garantizar los derechos de la población migrante. Eso es lo que principalmente falta, ¿no? Claro. En los controles fronterizos y también en el acceso a distintos servicios, ¿no? Políticas integrales para el sector migratorio que ingresa al país. Y sí, refuerzo de recursos humanos, por supuesto que sí. ¿Cuál es la situación a nivel latinoamericano con las políticas migratorias? Porque tenemos en claro cuál es la situación de la Argentina, lo decías recién, y cuáles son las reformas que se están proponiendo, pero ¿cuál es la realidad de los países vecinos? ¿También tienen controles más estrictos para los ingresos de extranjeros al país? ¿Cuál es la situación regional? Han habido en los últimos años avances en el términos del Mercosur. Se ha establecido una residencia para pobladores del Mercosur que quieran residir en alguno de los países vecinos. Esto ha sido declaraciones del Mercosur, acuerdos de residencia que se establecieron en el año 2009, que los distintos países han ido ratificando, ¿no? Esto implicó, en el caso nuestro, de que existe una condición para obtener una radicación en el país que tiene que ver solamente con la condición de nacionalidad.
Es decir, cualquier migrante de un país vecino podía radicarse en el país. Lo mismo tenía que ir siendo adoptado por el resto de los países. En términos de legislaciones, hay legislaciones que han ido avanzando en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes, como es la de Uruguay, que es una legislación similar con características similares a la nuestra. En otras están en debates parlamentarios, como es en el caso del Brasil, ¿no? La de Uruguay tiene un pasito más que la nuestra, que tiene que ver con el reconocimiento de algunos derechos políticos de los migrantes que aquí no están reconocidos, porque no sé si ustedes saben, pero los migrantes no pueden votar, y eso también tiene que ver con las reformas migratorias, ¿no? No es un sujeto político, por lo tanto no hay muchas consecuencias para los dirigentes políticos de lo que dicen, porque no pueden ni elegir ni ser elegidos, salvo en el caso de Mendoza, a concejal e intendente, eso es el máximo que pueden votar, ¿no? Pero volviendo a la pregunta anterior, las mayores legislaciones de avanzada, en términos, yo cuando hablo de avanzada, me refiero al reconocimiento de derechos humanos, son de Uruguay y de Argentina, ¿no? Claro. Valeria, te agradecemos mucho la presencia. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Por favor, hacemos una pausa, ya venimos con más.